Shavua Tov Umevoraj. Buena semana. Vamos a compartir hoy el final del capítulo 3 de Megilat Ruth, de Zerot Hashem, y vamos a ver ahora este versículo 3 en particular, que ya lo empezamos a analizar, donde Boaz le dice a Ruth: pasa tranquila la noche y será por la mañana que si él quiere redimirte como pariente cercano, que lo haga, pero si no deseare, perdón, cumplir su parte como pariente tuyo, vive el Eterno, que yo he de cumplir mi parte como pariente tuyo. Duérmete pues hasta la madrugada. Este es el mensaje que le deja Boaz, obviamente, Shichvi ad Boker, y en última instancia vemos que Boaz más o menos ordena o le dirige a Ruth, más o menos le organiza su jornada, diciendo que se queda a dormir allí por la noche en el granero y que no vaya a regresar en una hora tan tardía a su casa, junto con Naomi. El hecho en la época, obviamente, de que hablamos nosotros, en la época de los jueces, eventualmente, la indefensión de una mujer en la noche, estando en soledad, en campos ajenos o en las calles de Beit Lehem, podría llegar a producir, por supuesto, un peligro extremo. Y obviamente para poder remarcar Boaz la verdad de su promesa, eventualmente decide jurar en nombre de Dios delante de Ruth. Así lo dice él eh, de esta manera en este paso. Le dice ella: Línea Laila, duerme, pasa tranquila aquí la noche. Ve allá, Babokar, y Migalech Tov Igal. Y será por la mañana que si él quiere redimirte como pariente cercano, ok, es su función, Tov Igal, que así lo haga. Beimlo yachpotz de Gaolech, si no deseare cumplir su parte como pariente tuyo, aquí le dice, Jai Hashem, vive el Eterno, como ustedes ven aquí. Le dice Boaz a Ruth, vive el Eterno. Este concepto de vive el Eterno es un juramento. Y por eso aclaramos entre paréntesis que yo he de cumplir mi parte como pariente tuyo. Por lo tanto, le dijo, duérmete aquí esta noche. Ahora bien, explica a nuestros comentaristas algo muy singular. Y dicen que si nosotros echamos una mirada un tanto más profunda a estas palabras de Boaz, obviamente, eh, el juramento que hace una persona generalmente surge como de una necesidad espiritual, emocional profunda, para encontrar, obviamente, el juramento me lleva a generar una suerte de anclaje, ¿no es cierto? O un punto de donde aferrarme por medio de, en este caso, mi vínculo con el Todopoderoso, en este caso, Jai Hashem. Por supuesto que la Sagrada Torá nos pide, Lo tishabe'u bishmi la shaker, no juraréis en mi nombre en vano. Por lo tanto, este juramento, que por supuesto que existe, en última instancia nos debe llevar a un compromiso realmente muy importante con el Todopoderoso y el vínculo con Él. Entonces, lo que quiere Boaz en última instancia es hacer presente su accionar y hacerlo con un compromiso real. De esta manera, eh, la palabra del ser humano suele obviamente elevarse por sobre el presente, lo que está diciendo hoy, hacia una dimensión un tanto más eterna y que esa dimensión está mucho más protegida de todos los fenómenos materiales y de todos los factores materiales, terrenales, que pueden obviamente influenciar sobre su decisión. Hay una explicación que trae el Rab Shimshon Rafael Hirsch, Zecher Tzadik Libraja, eh, en Bereshit Aleph, nomás en su explicación al comienzo de la obra de la creación. Rab Hirsch solía explicar algo muy sensible y decía,
él decía en estos términos, Ashebuá a Yehudit, el juramento judío, Enena Rak Peniá el Aken. No es solamente una forma de dirigirme al Todopoderoso, el ahí Besha'abetet et kol olamo anigla shel anishba, sino que obviamente el juramento viene a subyugar, a poner al servicio de todo su mundo revelado del que presta el juramento. Y en este caso, cuando una persona está haciendo un juramento, lo que dice Rav Hirsch es que todo lo pone en la decisión y en la definición final del creador del universo. Muy interesante la idea del Rav Hirsch, porque ahí es por eso que Kadosh Baruj Hu nos dice Loti Shabe'u Bishmi la Shakar, porque es entregarme en forma total a una decisión que él haya de tomar para conmigo. Entonces, de una u otra manera, esto no es un escenario menor para Rav Hirsch. Explican los Mefarshim aquí en Megilat Ruth que el juramento no es necesariamente un testimonio sobre una debilidad de carácter, sino, al contrario, explica el Radak, por ejemplo, y también el Barbanel en su camino, es una suerte de conciencia a aquellos aspectos del ser humano que están entregados a esos cambios que suelen ocurrir en cada uno de nosotros mm, por nuestra propia naturaleza. La Torá, la Sagrada Torá, es consciente de esta realidad que nos cabe a los seres humanos y por lo tanto le permite a la persona a limitarse, obviamente a sí mismo, a partir de lo que son las promesas de Darim y Shevuot, juramentos. Entonces, la base, por supuesto, está en la Sagrada Torá, en el libro de Bemidbar, Ish Kidor Neder la Hashem, o Ishabah Shemuah Leesor Isara Nafsho, dice toda una persona que efectúe una promesa o que asuma un juramento para asumir una prohibición sobre su vida, lo yahel de varó, dice no puede profanar su palabra, que jola yotzemi pi hace, de acuerdo a todo lo que él está planteando, tiene que hacer. O sea que en última instancia, más allá de ofrecernos una suerte de perímetro de acción y de limitación de la acción, también nos compromete a que todo aquello por lo cual nosotros nos comprometemos o prometemos y juramos, también eso deba formar parte necesariamente de un accionar cuasi permanente y también, por supuesto, de un accionar leal, ¿no? Con respecto a Kadosh Baruj Hu. Y esto nace más que nada porque nosotros, los seres humanos, estamos también a plena lectura y conocimiento de nuestras potencias, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, y por lo tanto, toda aquella persona, dice nuestro Jajamim, que misdarez ligdor atzmo, dice, si yo soy una persona que soy muy ágil o diestro o me apremio o soy diligente, para hacerlo más simple. Si soy una persona diligente en ligdor atzmi, quiere decir en saber cuáles son mis limitaciones, esa persona dice, seguramente yatzan iskar. Esa persona ha tenido ya un beneficio. Y obviamente la persona que por el contrario transgrede su promesa o su juramento, por supuesto que va a tener su castigo con todo el peso de lo que es la ley, ¿no? Eh, el Ruth Rabá, el Midrash de Ruth, trae a Rabbi Joniá, que dice algo muy interesante. Dice el pasuk, Geber Jajam Baoz, el hombre que es sabio en su fortaleza. Rabbi Juniá dice que parece Baoz, lo mismo que Boaz, ¿no? Que en él radica la fortaleza. Geber Jajam Boaz. Geber Jajam. Boaz era un hombre muy inteligente. Beish Da'at Be'ametz Koach. Y el hombre que posee la sabiduría finalmente adoptará la capacidad, la fuerza de la acción y la potencia. Quiere decir, dice Rabbi Junia,
Rabbi Junia, que es Rabbi de Junia también, se llamaba el nombre completo, en el Midrash de Ruth Rabbah, Shenizdarez alitzro bishvoa, que él fue una persona muy diligente y se apuró sobre sí mismo con un juramento. Por eso le dijo a Ruth, Jai Hashem, vive el Eterno. Por lo tanto, la transgresión considerada como alevosa, ¿no? El abón de los juramentos se aprende a partir de lo que es el pecado de las promesas también. Y de acuerdo a lo que dice el tratado de Shabbat, Masejet Shabbat en la Gemara, en la hoja 32b, Tanya Rabbi Natan Omer, dijo Rabbi Natan, nos enseñó, Be'avon de Darim meta isha shel Adam. A causa de las promesas muere la esposa de una persona. Rabbi Omer, Be'avon de Darim, Banim metim geshem ketanim. Y dice, por, Rabbi Yehuda, así decía algo mucho más grave. Por el pecado de las promesas incumplidas, también los niños pequeños se van de este mundo. Entonces, ¿hasta qué punto la persona, obviamente, tiene que cuidar tanto su palabra? Lo yahel de varó, dice la Sagrada Torah, como decíamos en Bemidbar. Por lo tanto, de todo este versículo en el cual parecería no entenderse la parte de por qué el juramento de parte de Boaz, entonces eh, es lo que estamos tratando de entender, que nuestro supuesto parte, perdón, el supuesto parte, o por lo menos nos manifiesta el terreno donde nace la interpretación de nuestros sabios de bendita memoria, que el juramento de Boaz nace precisamente, surge de esa confrontación tan problemática que lo impulsa a él a juramentar. Rabbi Yehuda dice en el Ruth Rabbah, el Midrash de Ruth, que estamos compartiendo con ustedes en los Shiurim sobre Megilat Ruth, Rabbi Yehuda Omer, Kol Toalayla ya Itzro Mekatregó Omer. Dice el Midrash, toda esa noche, donde estaba Ruth en el granero, junto con él, estaba su impulso que lo venía acusando permanentemente y le decía, At panui umebakesh isha, vei penuya umebakesh ish. Dice, tú estás libre, soltero, en este caso viudo, estás buscando una esposa, y ella está libre, soltera también, que es viuda, y buscando un hombre. Amot uboala betiele jale isha. El Yetzer de él, el impulso negativo, le decía, ¿qué estás esperando? Ten relación con ella. Libol quiere decir tener una relación sexual con ella y ya se transforma en tu mujer. Y en ese momento Boaz, Nishba Leitzro, dice el Midrash, juramentó a su impulso y le dijo, Jai Hashem, vive el Eterno, que sí, que yo no la voy a tocar a ella, y por lo tanto a la mujer le dijo, Shihri Adboka, quiere decir, acuéstate aquí hasta la noche, pasa la noche tranquila, por eso la traducción puso pasa la noche tranquila. Veim Igalech, Tov Igal. Y si el Goel, el pariente más cercano, quiere redimirte, bueno, él será el encargado de redimirte. Esto es, en principio, el primer escenario. El hecho de que se encuentre una mujer que esté completamente libre y pura, que busca esa aproximación, esa kirvá en la noche, crea una realidad donde la fuerza de la seducción, obviamente, está por encima de las fuerzas que se pueden oponer a la seducción de una persona común, obviamente. Entonces, dice el Midrash, el Ruth Rabbah, que en el momento que descubre a sus pies a Ruth, que no sabía quién era, obviamente porque era de noche, dice el Midrash, amarla mi'at, ruach o isha. Dice, eres un ruach, como si fuera una aparición fantasmal allí o demoníaca, o una mujer. Y ella le respondió, soy una mujer. ¿Penuyá o Eshetish? ¿Es una mujer soltera o estás casada? Y le dijo, Penuyá, soy soltera. ¿Temea o inteora? Dice, ¿estás impura o estás pura? Y le dijo, teorá, estoy pura.
Veidei ya teorá, Mikola Nashim, Yohevet Margelotad. Y una mujer pura de entre todas las mujeres estaba acostada a sus pies, nos dice también la Megilá. Por lo tanto, el Midrash, los Jajamim, están muy alertas a toda la problemática que surge en este encuentro. No tomaron las cosas con tanta liviandad, eventualmente, de pensar que esto era un encuentro furtivo en la noche y que Ruth buscaba lo que buscaba o que Boaz de repente encontró lo que buscaba. No se trata de eso, se trata de tratar de hacer todo bajo la presencia de la ética, también de la moral. Eh, Cuando nosotros conocimos a Boaz, al comienzo del segundo capítulo, ¿cómo lo describió el texto de la Megilá? Lo describió como Gibor Hay, ustedes se acuerdan, ¿no? Como un hombre de muchos valores. Entonces, una figura que se caracteriza verdaderamente por la fortaleza, pero no solamente la fuerza física, era una persona mayor. Ahora, cuando lo vemos actuar acá, en este escenario del granero, en la noche, en la medianoche, frente a una mujer que es soltera, eventualmente, demuestra hasta cuánto Boaz se pudo sostener en su situación, en su fortaleza. Quiere decir cómo pudo verdaderamente Iseu Givor, quien es la persona verdaderamente fuerte, a aquella persona que logra reducir todo lo que es su impulso, no frustrarse, pero por lo menos sí reducirlo en la medida de que ese impulso va a poder darle después un beneficio al impulso bueno. Por lo tanto, el verdadero, digamos, temple y éxito, si se puede decir así, de Boaz, para poder enfrentar todo este aspecto seductorio, seductivo, antes de ingresar, lo hace ingresar a él en ese antro de santidad, de pureza, de gloria, ¿no es cierto?, como una de las figuras singulares del texto bíblico, que van a poder enfrentar con todo lo que es su valor, ¿no es cierto?, las fuerzas que nos atraen, las fuerzas más grandes que nos atraen y que fundamentalmente nos buscan desviar, ¿no es cierto?, de un escenario que es el escenario del temor a Dios. Entonces, dice el Midrash de Ruth Rabá, que es imperdible a ese nivel, se los paso a leer. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Shloshaem Sheba Yitzram Betokfam Benizdarzu Alav Bekol Echad Beechad Bishbua. Hubo tres personas a cual el impulso del mal y los atacó, y estas tres personas se apresuraron cada uno y uno en un juramento, y son Yosef, Yosef Atzadik, David Amelech y Boaz. Y a partir de aquí el Midrash dice, Boaz Minaim, dijo, ¿de dónde aprendemos lo de Boaz? Precisamente de este versículo. Le dijo, Hay Hashem, Shichvi Adaboka, vive el Eterno, duérmete pues hasta la madrugada o recuéstate. Y la Gemara de Sanedrín también habla al respecto diciendo, Amar Rabbi Yohanan, Tokpo shel Yosef, Anvetanuto shel Boaz, Betokpo shel Boaz, Beanvenuto shel Palti ben Laish. Y así entonces hablaba Rabbi Yohanan, que hablaba de la autoridad, la fuerza de Yosef, es la humildad de Boaz, y la fuerza de Boaz es la humildad de Palti ben Laish. Palti ben Laish, que no vamos ahora a hablar de él, pero que había sido el esposo de Mijal cuando David escapó de Shaul y también dejó a Mijal, a su esposa, que era la hija de Shaul, y fue entregada para formar una familia, porque era una mujer divorciada, con Palti Ben Laish. Y habla también de la humildad de Palti Ben Laish cuando David vuelve a pedir a su mujer cuando regresa al trono. Todo esto obviamente nos lleva una vez más siempre a poder entender que el Midrash o la Gemara tiene una presencia constante en el texto bíblico. Muy bien, entonces llegamos al versículo 14
Y el versículo 14 nos muestra eventualmente esta realidad. Aquí tenemos el versículo 14 y nos dice el versículo 14, Batishkav Margelotav Ataboker, y ella siguió acostada a sus pies hasta el alba. Batakum Beterem Yakir Ish et Re'eu, y se levantó antes de que un hombre pudiese distinguir a otro, quiere decir en pleno alba. Bayomer al Ibada Kiba'a Aisha Agor, porque él había recomendado no se sepa que vino una mujer al granero. Y nos dice nuevamente el versículo 15, y aquí lo tenemos para que tengamos la posibilidad de leerlo con claridad. Dice entonces, Bayomer Havi Hamid Pachat Asher Alaich Be'ejezi Ba. Y él había dicho también, trae el manto que has traído, que tenías puesto, y tenlo bien, sosténlo bien. Y dice, Batojezba, y ella lo sostuvo bien. Vayamod Shesh Seorim, Vayashet Alea, Vayavo Ahí. Y entonces él lo llenó con 6 medidas de cebada, o sea que era una medida grande, y ella se fue a la ciudad. Bien, así es como Ruth sale eventualmente del encuentro de esa noche, ante todo en la madrugada, prácticamente cuando no se la puede, que un hombre no puede, antes de que un hombre pueda distinguir a otro, como dice el texto, y fundamentalmente porque dice que no se sepa que vino una mujer al granero. Obviamente esto es un tema no menor, y este tema no menor no puede ahora pasar desapercibido, porque obviamente cualquiera de las personas de Bethlehem estarían dudando el tipo de moralidad que Ruth tiene o que Boaz eventualmente tiene. Por otro lado, le dijo que tome el manto, acá el manto figura como mitpahat, como si fuera un pañuelo con el que estaba cubierta, y al extenderlo, lo llenó con 6 medidas de seora. Recordemos que era en este momento la cebada el tiempo de la maduración. Estábamos más en el tiempo de pesa. Y por lo tanto dice, Vayabó. El Vayabó es un Vayabó difícil, porque en realidad si fue ella, tendría que haber sido Batavó, y ella vino a la ciudad. El Vayabó parecería ser en singular, masculino, y que obviamente estaría indicando a Boaz, que vino a la ciudad. Desde el momento que empezó Boaz a reaccionar, ¿no es cierto? Como vimos, y a conducir a Ruth hacia un destino, no la escuchamos a Ruth. Ya la voz de Ruth parece que pasa a un segundo plano, como ustedes se dieron cuenta. La no reacción de Ruth expresa que ella, obviamente, había aceptado cada palabra que le había dicho Boaz. La Megilá aquí no describe ninguno de sus sentimientos, pero obviamente dice, tampoco lo sabremos de evitar, dice Radak, el camino de la verdad, si decimos que Ruth seguramente sentía alguna suerte de regocijo dentro de su corazón, porque entendía que el tiempo de su Geulá, de su redención desde el punto de vista físico, para poder casarse con una persona y cumplir con el destino de darle un nombre a su marido fallecido, o un hijo en memoria de ese marido fallecido, se estaba acercando. El hecho que ella nos dice, y ella siguió acostada a sus pies hasta el alba, dice, el hecho de que se mantuvo, obviamente, acostada a sus pies hasta el alba, también nos quiere decir de algo muy singular, muy particular, ¿no? Que debemos, obviamente, considerar y tenerlo en cuenta. Porque no es simple esta decisión. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Esto vendría a simbolizar eh, como que ella deja de tomar decisiones y se entrega a las decisiones y a las consecuencias que llegaren
de esas decisiones por medio de el accionar de Boaz. A partir de ella deja de ser activa en todo esto. Y toda la proactividad la toma Boaz. Ahora bien, como vimos, que nadie se entere, no se sepa que viene una mujer al granero. Descubrir la presencia de Ruth en el granero con Boaz a la noche crea un peligro doble, nos advierte la Barbanel. Por un lado, Boaz se acostó en la noche porque quería dar, cierta forma, una respuesta a la falta de recato, de modestia que imperaba en su época. Y el hecho, ahora por eso se acostaba allí, en el Goren, en el granero, ¿no es cierto? Dice el Ruth Rabbah, Amar Rabbi Junia Rabbi Irmía Beshem Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabbi Jonia en nombre de Rabbi Irmía, en nombre de Rabbi Shemuel, hijo de Rabbi Yitzhak. Kolo toda laila ya Boaz shatua halpanav Omer. Toda esa noche, Boaz estaba acostado, boca arriba, y decía, pensaba para sí mismo, Ribona Olamim, soberano del universo, Galui Beyadua Lefaneja Shelona Gátima. Tú sabes bien, tú lo has visto que yo no siquiera la toqué a ella. Ken Yair Ratzon Milefaneja, que así sea tu voluntad, Ali Vadaki Ba'a Aisha Bagore, y por favor no se sepa que esta mujer vino al granero de Loit Jalel Bi Shem Shamayim. De manera tal, dice el Midrash, que también era un pensamiento de Boaz, que no se haya profanado el nombre de Dios por mi culpa. ¿Qué va a decir la gente? Tanto en la Barbanel decía que era claro de que si Boaz era un hombre que luchaba mucho por todo el tema del recato en la sociedad, que imperaba justamente todo lo contrario, en la época de los Shoftim, por sobre todas las cosas, cuando uno puede estudiar el capítulo 21 del libro de Shoftim, que habla sobre un escenario tristísimo llamado Pilegesh Bagiv'a, ¿no? Que es realmente muy, muy triste, muy, muy triste. Entonces la concubina en la Gibá de Binyamin. Entonces, no hay ninguna duda de que la presencia de una mujer en el granero habría de despertar, ¿no es cierto?, todo tipo de sospechas y de habladurías sobre Boaz, fundamentalmente, que era una figura, como dijimos, pública en ese momento. Después de que el Abarbanel sostiene, después de que el tema de la Geulah, del Goel, el redentor, familiar, pariente cercano que puede darle a la persona la solución a su situación legal como esposa, podemos entonces, eh, eh, podríamos llegar a pensar, dice la Barbanel, que su respuesta a su pedido nace después de un encuentro no apropiado entre ellos. Kiba'a Aisha Agoren, porque la mujer vino al granero. Y a causa de eso, entonces los dos se apremian en salir del Goren, los dos salen, por eso les decía, veamos el final, vaya a ir, vaya, etcétera. Los dos salen del mismo lugar en una hora muy temprana, que ya tampoco era problemática para ir una persona sola caminando. Por lo tanto, nos dice que les dijo que tomase el manto y hasta que lo llenó con 6 medidas de cebada. Ustedes prestaron atención, que tomó 6 medidas de cebada. ¿Para qué le da las cebadas Boaz? Dice, el hecho de darle este alimento no solamente servía para colmar, satisfacer el hambre de Ruth, ¿no es cierto? Porque obviamente hasta hace muy poco habían terminado la recolección en los campos y esto se fue haciendo durante 3 meses, no era poco tiempo ni era poco material. Entonces, por lo tanto, cuando ahora Boaz, que se va ella del granero, precisamente le da esa cebada, lo que quiere expresar es que él ha recibido su pedido y que no la hace volver con sus manos vacías. Eso, que se lleva algo, entendemos nosotros, es el compromiso de que él
obviamente habrá de tomar el compromiso para con Ruth. Y así entonces llegamos al versículo 16. El versículo 16 nos dice, Batabó el Hamotá, y cuando llegó a presencia de su suegra, aparece nuevamente el concepto de su suegra, como ustedes ven, estamos hablando de Ruth, Batomer, mi Atzviti. Esta preguntó, ¿quién eres tú, hija mía? Acá preguntan, ¿eres tú, hija mía? Como que no la reconoció. Batagetlaet Kolasher Sala Aish. Y ella le contó todo lo que el hombre había hecho. Es decir, aparece aquí una aparente dificultad, ¿no? Dice, ¿eres tú, hija mía? ¿Qué significa este concepto, eres tú, hija mía? En realidad, también se puede poner aquí que en realidad faltaría el quién, ¿no? O sea, ¿quién eres tú, hija mía? Como que no la reconoce. Es muy habitual todo este escenario en nuestro Tanaj, por lo general, debemos saber. Y entonces nos dice el texto que Ruth obviamente llega a Naomi, su suegra, que inmediatamente, obviamente, habla con ella para poder saber verdaderamente qué fue de la suerte de Ruth. El hecho de que le pregunte, dice la Barbanel, mi at biti, dice, ¿quién eres tú, hija mía? Explica, dice él, el deseo de saber ahora cómo se define la identidad de Ruth. Qué interesante. La verdad, él dice una cosa sumamente profunda, ¿no? Y ya sabe quién es. Ya sabe que es Ruth. Pero ahora, ¿en qué nivel de definición estás ahora? ¿Cómo se define tu identidad? ¿Sigues siendo la moabita o eres la mujer pronta a redimir? Es esa mujer que ha asumido un compromiso de vida con respecto a todo lo que es el pueblo de Israel y toda la fe del pueblo de Israel. Y en eso, mi at viti. Maravillosa la idea de la Barbanel. Y entonces quiere saber cómo se define ahora la identidad de Ruth. De aquí es donde cita la interpretación de nuestro Jajamín, que dice que el objetivo de la pregunta es aclarar si acaso Ruth ya fue redimida, ya logró el objetivo y está ahora en una nueva, se encuentra en un nuevo estatus de ser Eshetish o no. Dice el Ruth Rabbah, les leo a ustedes el Midrash. Y se llegó a su suegra y ella le dijo, su suegra, ¿quién eres tu hija mía? Pregunta el Midrash, como ustedes se preguntan, Pejilo Baitama Kirá, ¿acaso no la conocía? Ela, Ambrala Ma'at Penuyá o Eshetish. Dime ahora en qué estatus estás. ¿Sigues siendo una mujer soltera o ya eres una mujer casada? Ambrala le contestó Penuyá. Todavía sigo siendo soltera, le dijo. Matagetla et kola sala. Y por eso dice, le contó todo lo que el hombre había hecho. La teshuvá, la respuesta de Ruth a su suegra, a la pregunta de Naomi, no solamente se reproduce, como el Midrash dice, con una sola palabra, sino que ella empieza a contarle todo lo que aconteció en esa noche, la noche anterior, en el granero. La definición, por lo tanto, eh, 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 no, el relato en sí no se lo resume aquí no repite la Megilá, todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque todavía esa situación tiene que definirse y por lo tanto todo espera al accionar de Boaz. Entonces le contó todo lo que el hombre había dicho, pero no le dijo, lo había hecho, perdón, y no le contó que ella era ya una mujer comprometida o casada. Entonces, el Pasuk dice todo lo que el hombre le había hecho, como ustedes pueden notar. Et ayer, et kol asher asa la haish. ¿Qué significa lo que le hizo? Dice,
cuando ella volvió del campo, cuando recolectó por primera vez, le contó Etasher Asetaimo, lo que ella hizo con él. O sea que ahora Ruth entiende que lo que hizo Ruth en su momento en el campo, que fue a recolectar detrás de las doncellas y no de los pastores, eso también colaboró con el encuentro de ambos en el granero. Pero Boaz fue, ¿no es cierto?, quien actuó en aquel momento que ella ahora, ¿no es cierto?, como explicamos, Batishkav Margelotav, se acostó a sus pies, quiere decir que ella, el acostarse a los pies del otro, implica estar sumido a ese otro. Y esto no es tan simple, pero esa es la realidad. Ella antes tomó la iniciativa, pero ahora la iniciativa es de Boaz. Las palabras de Ruth, nos dice el Abarbanel en sus Mayane y Yeshua, y la reacción y la respuesta de Naomi a lo que Boaz ha actuado, ya Boaz no se lo llama por su nombre, sino va a ser el hombre. ¿Vieron ustedes? Batagedla el kol asher asa la haish. Todo lo que el hombre le había dicho. No aparece el nombre de Boaz. Curioso, ¿verdad? Pero así aparece y hay que analizarlo también como un fenómeno. El hecho de que no se mencione el nombre de este hombre habla de que, dice uno de los Jajamim, uno de los sabios hoy en día que explican la Saftarot, en particular el Rab Jaim Navon, Shlita, dice, el hecho de que no se mencione el nombre de la persona ahora implica una sensación de distancia, de lejanía entre las personas. Y de aquí, decía el Rab, Shlita, podemos deducir que la decisión de Boaz, esperar hasta la respuesta del otro pariente cercano y no responder inmediatamente en forma directa, produce este alejamiento, esta distancia. Y entonces nos dice ahora nuevamente Naomi. Dice Batomer, Ruth, perdón. Dice Ruth nuevamente y dijo, Sheya Seorima Ele Natan Li. Estas 6 medidas de cebada, él me las dio. Quiere decir, me ha entregado 6 medidas de cebada, como una prueba de que le ha entregado algo. Ki amar elai, diciéndome, alta voy reikam el hamuter, diciéndome que no fuera con las manos vacías a mi suegro. En realidad, obviamente, no se lo dijo eso, o por lo menos no lo vimos escrito. Ella le dijo, tenlo bien, y ella tuvo bien, y ella se fue a la ciudad. No tenemos un motivo por el cual le dio estas 6 medidas de cebada, pero acá dice que no fuera con las manos vacías a mi suegra. ¿Está bien? El jamote. ¿Qué quiere decir este? Este pasú, que este versículo, pone bien de manifiesto la comprensión de Ruth con respecto a por qué ella recibe las cebadas de Boaz. La forma de entregar algo en manos del otro era como transmitirle un mensaje que, mira, no te dejo con las manos vacías. Las cosas se van a resolver, pero mientras tanto, acepta esto. Ruth, obviamente, en este momento, ella deja ver que el mensaje era no para Ruth, sino que lleva esto para tu suegra, como le dice, para que tu suegra sepa que hay un compromiso aquí, que hay algo que se ha entregado como, perdón, como prenda, no creo que sea una prenda, pero eventualmente. Ruth, obviamente, es que era sabido por Boaz que Boaz sabía que Naomi estaba detrás de toda esta iniciativa y por eso quiere autorizarla, quiere llevarle la buena nueva que ella no está esperando en forma vacía. Y por lo tanto aparece Naomi al final y le dice, siéntate tranquila, hija mía. Le dijo entonces, Shviviti, ad asher tedein, hasta que sepas
cómo caerá la cosa. ¿Cómo que? Dice Ejipol Adabar. ¿Cómo va a ser la suerte final de la cosa? Kilo ishkota ish, ki im kilá adabar hayom. Porque el hombre no descansará hasta que haya acabado este asunto hoy día. Naomi conoce bien a Boaz y por lo tanto sabe que el hombre no va a cesar en su esfuerzo. Eh, de aquí aprendemos dos cosas. Primero que Naomi no se, por lo menos no expresa sus sentimientos con respecto a todo el relato de Ruth, pero nuevamente pone toda su confianza en quién, en ese hombre. No dice el nombre, pero es Boaz, obviamente, como lo hizo al principio de su iniciativa. Dice, el mover este proceso estaba en manos de Naomi y ella fue lo que lo hizo y la promovió a Ruth y la movilizó para que actuara de esa manera. Pero lo que va a seguir ya no está en sus manos. Como ella conoce el mundo emocional de Boaz, sabe que, como decía Rashi acerca de los sentimientos de los hermanos, Nikarim Divrei Emet, más allá de los sentimientos de los hermanos para con Yosef, dice, se los odiaban y todo esto, Nikarim Divrei Emet, por lo menos que no eran hipócritas. Bueno, aquí también ella sabe que él es una persona de verdad y que Boaz definitivamente va a cumplir su palabra para poder resolver el tema, inclusive en el mismo día. Y por eso le dijo entonces, dice el Midrash, siéntate tranquila, hija mía. Le dijo Shevi Biti. Dice el Midrash, Rabbi Una, Beshem Rabbi Shemuel bar Rabbi Tzchak, Atzadikim hen, Shelahem hen. ולא שלהם לאו שנאמר כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. Dijo Rabbi Una en nombre de Rabbi Shemuel bar Rabbi Tzchak, Atzadikim hen, Shelahen hen. Los tzadikim, su verdad, su palabra, es de ellos. Belav Shelahem, lav. El sí del tzadik es un sí y el no del tzadik es un no. Por eso dice que no descansará hasta que haya acabado este asunto hoy mismo. Y ese es el verdadero destino final, como dice Naomi. Naomi está segura de quién tiene delante de él. Y por lo tanto sabe perfectamente que la mujer y fundamentalmente Boaz habrá de cumplir su palabra, para bien o no. En este caso no lo sabemos con perfección, pero sí sabemos definitivamente que Boaz habrá de actuar con el apremio necesario para cumplir con su palabra. Muy bien, que tengamos Shavua Tov, Mevorach. Gracias por participar con nosotros. Que tengamos una jornada espléndida y que el mes tenga su bendición de alegría. Shavua Tov y gracias por participar con nosotros.